Hola a todos los siguientes del podcast El Panel de los Sofistas. En el día de hoy discutiremos y hablaremos respecto a un tema controversial que vivimos el día de hoy como sociedad y que nos lleva a reflexionar en cómo nosotros también podemos salvar vidas a través de la donación y sin esperar nada a cambio. Sin embargo, antes pasaremos a definir un poco de qué trata la donación de órganos. Este es un acto voluntario, altruista y gratuito en donde el cual una persona o sus familiares deciden donar los órganos para que sean extraídos del cuerpo e implementarlos en otra persona. Bajo el contexto ya mencionado, la donación de órganos se puede llevar a cabo por personas vivas que sean un buen órgano a algún familiar. Sin embargo, esto se puede hacer siempre y cuando no altere el funcionamiento vital de su cuerpo. También el proceso de donación de órganos se puede dar en el caso que el donante esté fallecido y esto sea una decisión tomada en vida por la persona. El trasplante es un tratamiento médico realizado cuando existe una falla irreversible en un órgano y ya se han evaluado todas las otras alternativas de tratamiento para recuperarlo. Considera la extracción del órgano que falla y su reemplazo por un sano proveniente de un donante. El trasplante de órganos es importante, ya que es la única alternativa que tienen más de 2.900 pacientes en lista de espera en Chile. En el caso de los pacientes que esperan un trasplante de corazón, hígado o pulmón, es la única opción para seguir viviendo y esta depende netamente de la voluntad de aquellas personas que quieran hacer un bien sin esperar recompensas más que la ayuda a quienes lo necesitan. La cifra de donantes en Chile llega a 8,9 por millón de habitantes, lo que en nuestra realidad se traduce de distintas maneras, como por ejemplo el miedo que genera la donación al perder un órgano para este ser donado por parte de quien esté interesado en donar. Otro ejemplo puede ser de la ignorancia y la falta de información impersonal de la ciudadanía respecto a este tema y por esta razón están bajo este porcentaje de cifras. En base a esta premisa nos cabe hacer una pregunta. ¿Existe algún deber moral hacia los demás que justifique la obligación de donar órganos? ¿O es la donación de órganos una decisión puramente personal y voluntaria basada en la elección individual? Para este tema, nuestros acompañantes tomarán las distintas posturas filosóficas para abordar el tema y discutirlo en base a estas doctrinas. Ahora, le cedo la palabra al estudiante de Ciencias Políticas, José Ignacio. Buenas tardes a todos los oyentes. Les agradezco la invitación al podcast el día de hoy. Y yo hoy hablaré desde la posición de Immanuel Kant y su convicción del deber antes que cualquier otra cosa postulada en su ética deontológica. La donación de órganos puede ser considerada como un acto moralmente bueno y éticamente justificable. La ética deontológica, asociada comúnmente con la filosofía moral de Kant, se basa en el cumplimiento de los deberes y principios morales sin tener en cuenta las consecuencias finales de estas acciones. En el caso de la donación de órganos, la ética deontológica se enfoca en los deberes y principios morales relacionados con el respeto a la dignidad y el valor intrínseco de la vida humana. Según esta perspectiva, los seres humanos tienen un deber moral de ayudar a otros y de preservar y promover el bienestar y la salud de los demás. La donación de órganos puede ser considerada un acto moralmente bueno debido a que cumple con estos principios éticos fundamentales. Al donar órganos, una persona tiene la oportunidad de salvar o mejorar significativamente la vida de otra persona que sufre una enfermedad grave o que se encuentra en una situación de alto riesgo vital. Este acto se basa en el principio de beneficencia, que sostiene que debemos hacer el bien y promover el bienestar de los demás por sobre uno mismo. Además, la donación de órganos también se alinea con el principio de autonomía, que enfatiza que el respeto por la capacidad de las personas para tomar decisiones informadas y libres de su propia salud y bienestar. Al donar órganos, se respeta la autonomía de las personas que desean donar y se permite que los receptores de los órganos tomen decisiones que afectarán a su propia vida y salud. Muchas gracias, José Ignacio. A continuación, le damos la palabra a la licenciada, Amaranta Villarroel. Hola, muchas gracias por darme esta instancia en donde podemos reflexionar sobre la donación de órganos, vinculándolo con los grandes bueno, llevando este tema a la visión de Aristóteles y lo que él postulaba que era la felicidad como objetivo de nuestras vidas, refiriéndose como al concepto o al propósito y el logro de la vida plena y no como el concepto actual, lo más moderno, que hace referencia al placer o satisfacción
esta felicidad se consigue, según Aristóteles, con algo fundamental, en donde las virtudes morales son las principales como para lograr este estado, donde básicamente son las cualidades de carácter que se desarrollan por medio de la práctica constante, permitiéndonos así una vida ética. Aristóteles hablaba sobre dos tipos de virtudes, las cuales eran las morales y las intelectuales, pero enfoquémonos más con el tema de la donación de órganos en las morales, donde la donación de órganos y el acto de hacerlo se puede ver como algo éticamente correcto, en donde se promueve el bienestar y la felicidad tanto del donante como el del que recibe el órgano. Según esta como corriente o idea de la ética de la virtud, se podría ver a la acción como un acto de generosidad, siendo una de las virtudes que Aristóteles valoraba. También, siempre y cuando se tenga en cuenta la libre elección y que sea una decisión voluntaria de la persona, sin pasar a llevar el bienestar del donante. Ahora, si vemos el caso de la ley de donación en Chile y el vacío legal que existe en donde a pesar de que mi decisión sí sea querer donar todo lo que pueda, una vez que muera y mi familia decide no hacerlo por motivos de aprensión o por la situación de la pérdida, es una realidad lamentable, es un acto egoísta y pasa a llevar mis libertades y mi decisión. Perfecto. Muchas gracias, Amaranta. Ahora hablará la experta Valentina Valdés. ¿Qué piensa usted al respecto, estimada? Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Yo creo que desde el punto de vista del utilitarismo propuesto por Venta, Mimil, la donación de órganos podría ser vista como una acción moralmente correcta, ya que produce la mayor cantidad posible de felicidad al salvar vidas y mejorar la calidad de vida de las personas que reciben los órganos donados. Además, la donación de órganos podría considerarse como una acción moralmente obligatoria, ya que produce un mayor bienestar para la sociedad en general. Entonces, desde esta perspectiva ética, se podría argumentar que las leyes y políticas que fomentan la donación de órganos son necesarias para lograr una mayor felicidad y reducir el dolor y el sufrimiento en la sociedad, y que la oposición a la donación de órganos puede ser vista como una acción egoísta que prioriza las creencias individuales sobre el bienestar de la comunidad. En general, se puede decir que el utilitarismo apoya la donación de órganos y la promoción de políticas que favorezcan la donación en aras del bien general. Muchas gracias, Valentina. Ahora, el politólogo Kevin Díaz dará su opinión y su reflexión. Buenas tardes a los oyentes, muchas gracias por la invitación y siguiendo un poco con la idea de todos mis compañeros acá presentes y tomando en cuenta la donación de órganos como una acción que actualmente es voluntaria, esto se puede analizar bajo la perspectiva de la ética del filósofo Immanuel Kant. Para Kant, la ética está centrada en el deber antes que la felicidad. Entonces, las acciones tienen un valor moral. Esto, en el caso de la donación de órganos, se convertiría en el deber de salvar las vidas de las personas. Por otro lado, Kant habla sobre el actuar de las personas como si todo lo que ellos hacen quisieran implementarlo como una ley universal. Entonces, tomando en cuenta la voluntariedad de la donación de los órganos, se podría decir, por ejemplo, que la persona que dona lo hace para salvaguardar otra vida humana simplemente por el hecho de que el otro humano es un fin en sí mismo. Se ve reflejado la persona en sí, generando así una conciencia moral de la salud y de la dignidad de las personas al donar. Esto es un deber moral en el hecho de que, poniéndose en el papel de ambas partes, al donante también le gustaría recibir un órgano en el caso de necesitarlo futuramente. Por último, quería relacionar la ética de Kant con la donación de órganos en el sentido de que cuando uno dona, quizás la felicidad no sea el fin principal de la acción, porque dentro de todo se está perdiendo un órgano, pero el que recibe el órgano y el valor de las otras personas es el fin determinante, no la felicidad. Y según Kant, esta situación tiene mucho que ver con tener una racionalidad humana, que es el actuar de las personas conforme a la buena voluntad. Y entonces, asimismo, la donación de órganos como acción sería eso mismo que habla Kant, sería el actuar de la buena voluntad y del deber de salvar la vida de las personas.
Muchas gracias, Kevin. Ahora, para concluir esta sesión, podemos apreciar que en base a las tres visiones de los distintos autores abordados, este tema controversial se visualiza como algo positivo para la sociedad y que genera un aporte al bien colectivo, pero sin embargo, en base a las tres posturas diferentes se llega a distintas conclusiones para el fin, pero de distintas maneras acorde a las doctrinas propias, como por ejemplo la visión deontológica de Kant y su ética del deber que nos lleva a pensar y actuar en base a nuestras responsabilidades con el prójimo por sobre nuestros intereses y necesidades propias. Por otro lado, se encuentra la ética de la virtud, que plantea Aristóteles, en donde él tiene como fin la felicidad, por lo que relacionándolo a este tema, el acto se realizará bajo la virtud de la generosidad para sentir más completo en cuanto a la moral y obtener así la felicidad al final de nuestras vidas, ya que al donar nuestros órganos y que nuestra decisión se respete, estaríamos haciendo lo correctamente moral presentado a nuestra sociedad. Ahora bien, retomando lo que dijo Valentina, lo que moviliza la donación de órganos en términos de utilitarismo sería la facilidad de la mayor cantidad de personas posibles sin importar las motivaciones que hay detrás. Con todo esto, damos cierre a nuestro episodio del día de hoy y esperamos que les haya gustado. Agradecemos a todos los invitados y por supuesto a todos nuestros oyentes. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, el panel de los sofistas, _CHL. Nos vemos en el próximo episodio.